Hola, bienvenidos. Todos alguna vez hemos necesitado ser animados para alcanzar una meta, perdonado por alguna falta, enseñado con amor o que se nos dé una segunda oportunidad. En nuestro programa de hoy estaremos compartiendo sobre la experiencia de alguien a quien Dios llamó, pero pasó por muchos altibajos en su vida y a pesar de ello, Dios mantuvo su fiel propósito y le hizo andar por el camino agridulce de la restauración. Padre, gracias por esta oportunidad privilegiada de compartir tu palabra. Gracias por la bendición de estas personas que me regalan el tesoro de estos minutos irrepetibles. Sé que les amas y que estás trabajando de algún modo en sus vidas. Todos nosotros te necesitamos y pedimos tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nuestro video anterior vimos la experiencia del llanto de Pedro, un proceso descendente desde su orgullo y autosuficiencia. Pero dejar la historia en ese punto sería un suspenso o asumir que todo terminó allí. Además, lo que siguió a ese evento es un proceso, pero esta vez centrado en la suficiencia divina. La relación con Jesús había comenzado unos años atrás. En el Evangelio de Lucas hay un relato que explica de cierta manera por qué cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, estos dejaron todo y le siguieron. Jesús usó la barca de Pedro como púlpito para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando terminó de hablar, le ordena a Pedro remar y echar la red. Pedro obedece, aunque había pasado la noche entera sin haber capturado algo, pero lo hace por la palabra de Jesús. El resultado fue asombroso, pero más que todo, provocó el reconocimiento de la identidad de Jesús como Señor y su propio reconocimiento de su condición de un pecador. En aquel memorable día, Jesús les llamó a seguirle y que llegaran a ser pescadores de almas. No había nada en Pedro que le hiciera merecedor de tal privilegio. Pedro mismo se postra ante Jesús y le dice: «Apártate de mí», pero es Jesús quien le dice: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». De ese seguir a Jesús vinieron muchas experiencias gloriosas. Pedro tuvo el privilegio de ser elegido luego como uno de los 12, y dentro de los 12, uno de los 3 más cercanos a Jesús. De hecho, es el primero en los 4 listados del colegio apostólico. Vio milagros, le escuchó la enseñanza de vida de Jesús, vivió experiencias personales como la transfiguración, pero el punto más bajo después de tan hermosa historia sucedió una madrugada. Luego de sentirse tan fuerte y seguro de sí mismo que creyó que la palabra de Dios dejaría de cumplirse y que lo anunciado por Jesús no sucedería, la historia de su vida, la escena de la pesca milagrosa que marcó un punto intenso para comenzar como una hermosa introducción, pero la experiencia de la negación fue como una trágica terminación. Una madrugada fría junto a unas brasas, compartiendo el calor con los aguaciles que habían apresado a su Señor, le negó una y otra vez. Y luego, el llanto amargo. Nosotros nunca le daríamos participación, y mucho menos protagonismo, a alguien como Pedro. Exigimos una hoja de vida brillante, capacidades excepcionales, alguien perfecto, intachable, sin nada de qué avergonzarse en su pasado, alguien que brille con luz propia, un dechado de virtudes. Queremos que el término irreprensible tenga un significado casi infinito en su vida. En otras palabras, no queremos a un Pedro en nuestro equipo, queremos a alguien que destile integridad. Pero Pedro era pusilánime, ambivalente, inestable, emocionalista, decidido y vacilante a la vez. Suficiente todo esto para desaprobarlo. El pastor John MacArthur lo describe así: por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que luego no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa, pero se rinden antes de terminarla. Por lo general era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Fin de la cita. Pero Jesús tenía otro plan. Su valoración es diferente a la nuestra. Él había dicho: haré que seáis pescadores de hombres, y lo cumpliría. Él sabe cómo moldear el barro
Él sabe cómo tomar corazones quebrantados y hacerle latir de vida otra vez. Él sabe cómo tomar a los que otros desechan para llevar a cabo tareas dignas. Se place en usar instrumentos pequeños para hacer grandes cosas. Personas que reconozcan continuamente que no se trata de ellos, que si alguna gloria hubiese tenido un solo dueño. Él lo prometió y lo cumple. Y para lograrlo, prepara el escenario de una última conversación. Los discípulos han regresado a las redes, su oficio habitual. De algo hay que vivir cuando se quebrantan los sueños y se frustran los ideales que mueven la vida. Para ellos solo habrá una historia que contar, conjugada en pretérito. Ahora, otra vez las madrugadas, el olor a pescado, las pequeñas historias intrascendentes. Y otra noche, otra vez sin pescar, después de tanto esfuerzo, las manos vacías. Y quizás el recuerdo de un día como este hace años atrás. El colmo es que alguien desde la orilla le pide de comer, pero la misma voz le ordena y ellos obedecen. Quizás solo para probar o no dejar de intentarlo o por no tener otra alternativa. Parece un déjà vu. El resultado trae el recuerdo de golpe. Al llegar a la orilla, encontraron brasas puestas y un pescado encima. La pregunta no era porque él no tuviese que comer, sino para que ellos tomaran conciencia de su propia necesidad. Nuevamente la señal identifica quién la ejecuta. En ese contexto ideal sucede lo que Pedro más necesitaba y lo que Jesús más deseaba. Y digo contexto ideal porque esa última conversación parece como sobreponer varias escenas, la llamada pesca milagrosa que marca el día del llamamiento a seguirle. Las madrugadas, las brasas y las preguntas parecen llevar a Pedro al patio de Anás. El Evangelio de Juan usa la palabra brasa 2 veces y ya seguramente usted sabe en cuáles ocasiones. Pareciera como si Jesús llevara a Pedro al primer día, a la emoción del principio cuando fueron invitados a seguirle, cuando recibió el llamamiento. Jesús le llamó Simón, su nombre del principio, como si la historia empezase otra vez. Pero parece que le lleva al patio de la negación, a la madrugada y a las brasas y a las preguntas. Pero Jesús está llevando a Pedro mucho más allá que de los recuerdos del pasado. Le está empujando hacia el futuro. Le está recordando que el tiempo y las situaciones cambian, la gente cambia. Pedro falla, pero quien le llamó permanece para siempre. No se cansa en sus propósitos. Es amorosamente persistente y a pesar de Pedro, su llamamiento sigue en pie. Una demanda era necesaria para Pedro servir a Jesús. Debía amarle. No es que fuera perfecto, pero sí que amara a Jesús. Pero la confesión de Pedro es de un amor que no llegaba a la demanda de Jesús. La pregunta de Jesús usa un verbo, la respuesta de Pedro usa otro. Es como si Jesús preguntara a Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondiera, te quiero. En la tercera oportunidad, Jesús usa el mismo verbo que la respuesta menos enfática de Pedro. Pedro sabía que no merecía más que otros, que no eran sus méritos personales, no era su capacidad, pericia, cualidades, sino la gracia y el amor constante e incondicional de su Señor y Salvador. Mire, su historia es la historia de Pedro. Quizás otros no te tendrían en cuenta. Has cometido demasiados errores. Eres demasiado imperfecto, has fallado, has fracasado ayer. Pedro lo fue. Y tanto que necesitó ser restaurado. Y tanto que encontró en Jesús su suficiente Salvador y Señor. Suficiente para salvar a un pecador. Y suficiente para llevarle a ser quien quiso él que llegara a ser. Suficiente gracia como para que Dios pudiera usarle y él supiera que no eran sus méritos por los que había llegado allí, sino la constante gracia del Señor. Si usted ha fallado, aproveche la bendita oportunidad de su gracia. Acepte su trato. Él se aparece aun cuando has regresado a tus redes. Su amor y sus propósitos están en pie. Él te espera para llevarte por un agridulce camino, el de la restauración. Espero usted haya sido bendecido por medio de este mensaje de hoy. Si se ha sido, dele like y comparta con otros que lo necesitan. Díganos cómo podemos orar por usted. Soy su hermano Pedro y esto ha sido un mensaje para ti. Bendiciones.